Paralizada La Guajira por cierre fronterizo con Venezuela. Continúa bajando la tensión en la frontera con Cúcuta. Esta noche regresarán 103 tractomulas venezolanas a su país y 87 taxis colombianos volverán a Cúcuta. Masivo paso de estudiantes colombianos desde Venezuela. Tácita y tajante respuesta del presidente Juan Manuel Santos a Nicolás Maduro. La canciller María Ángela Holguín se reúne con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y advierte que ve muy difícil una reunión Santos-Maduro en el corto plazo. Papa anuncia que obispos podrán tramitar nulidades matrimoniales de manera gratuita. Iglesia colombiana asegura que pagos podrían depender de capacidad económica. Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura califica como una idea perversa y maquiavélica intención de la alcaldía de Gustavo Petro de entregar por licitación predios de la LO y que allí se construyan parqueaderos. Virtual negativa la consulta de toros tras el no del Ministerio de Hacienda para el desembolso de recursos. Análisis de la nueva selección Colombia y su empate esta noche ante Perú. Vuelta a España, mañana contrarreloj. Mal pronóstico para los colombianos. ¿Sabía que Colombia alberga más de la mitad de los páramos que existen en el planeta y más de 700 especies de floras exclusivas de estas zonas? Esto y más lo descubriremos en Colombia Magia Salvaje. Al final de la emisión, desde el Teatro Colón, con el estreno de esta superproducción, los espero. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Un formidable ejemplo de solidaridad con Cúcuta. 2. El caso de Ronald Reagan se repite en Guatemala. 3. Juanes resultó más vivo que los aviones. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Guajira está paralizada. El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela a la altura del puerto seco de Paraguachón afectó todas las actividades de la península. Johanna Contreras está en el municipio de Maicao, en La Guajira. Johanna, buenas noches. Detalles de la situación. María Andrea, muy buenas noches. Están a punto de cumplirse 24 horas del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por el punto de Paraguachón, aquí en La Guajira. Los viajeros, turistas y sobre todo los comerciantes fueron los más afectados en esta jornada. Varias horas de incertidumbre y de intentar sin suerte ingresar por trochas al vecino país. Decenas de familias venezolanas esperaron paciente bajo el inclemente sol que les permitieran volver a casa. Una esperanza que se dio luego que permitieran el ingreso de 4 buses comerciales procedentes del vecino país. Estamos con los niños acá ya fastidiados, con hambre, calor y nos dicen que nos devolvamos a de donde vinimos. El gobernador de La Guajira llegó hasta Paraguachón. Su mayor preocupación, los 3 millones de galones de combustible que están aprobados por un convenio binacional. Sería favorable para nuestro departamento que desde el gobierno nacional, como es el departamento de La Guajira y es Colombia, puedan garantizarnos esa tarifa diferencial. Hasta las barricadas colocadas por la Guardia Venezolana llegó el general Jorge Navarrete, comandante de la 10ª Brigada del Ejército. De esos 403 kilómetros, 134 son críticos en La Guajira, porque se desarrolla la actividad ilícita del contrabando de hidrocarburos y también del contrabando. Muchos venezolanos desesperados intentaron ingresar a su país por algunas de las más de 100 trochas existentes, pero al parecer están siendo atracados y otros devueltos por la Guardia Venezolana. Mientras tanto, en Venezuela hoy se cumplió la primera reunión de gobierno después de que el presidente Nicolás Maduro decretara el cierre fronterizo. Esto dijo el gobernador del estado de Zulia. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguró desde la zona fronteriza a la altura del río Limón que habrá libre movilización entre Colombia y Venezuela, pero solo para los guayú. Y el tema de Paraguachón bien claro con lo que significa cumplir la instrucción del propio presidente para que dentro de su cultura los guayú puedan desplazarse. Por supuesto, los guayú, no los que vienen con ánimo de hacer daño, no los malandros que pretenden disfrazarse. El gobernador del estado zuliano también anunció que 5.000 familias guayú serán vinculadas al programa gubernamental de mercados libres y convocó una refundación de esa frontera. Es lo que estamos estableciendo, la refundación de la frontera, que nace aquí, y estamos planteando, hermano gobernador, para el día viernes un foro, el poder popular y la nueva frontera en el Zulia.
Según Migración Colombia, en este primer día de cierre fronterizo no se registró ninguna deportación o expulsión de colombianos desde el país vecino. Desde Maicao, La Guajira, Johanna Contreras, CMI, La Noticia. Johanna, gracias. Pues por otra parte, la tensión parece bajar con el paso de las horas en la frontera colombo-venezolana a la altura de la ciudad de Cúcuta. Hay una alta posibilidad de que los camiones venezolanos que permanecen en Colombia regresen a su país. La tensión en la frontera colombo-venezolana con Cúcuta continúa bajando. Hoy el corredor humanitario funcionó perfectamente. Los casi 2.000 estudiantes colombianos residentes en Ureña asistieron a clase en Cúcuta. De igual manera sucedió con los trabajadores colombianos. Y esta noche a las 11 el turno será para los transportadores. 103 tractomulas venezolanas regresarán a su país y 87 taxis colombianos volverán a Cúcuta. La canciller colombiana quería para que pasaran los colombianos también, que nosotros estamos de acuerdo, porque hay muchos hermanos colombianos taxistas que van a pasar esta noche para allá. Y por eso fue el motivo de que a nosotros nos aguantaron una noche para hoy, con el favor de Dios que sí vamos a pasar. En la lucha contra el contrabando, la Policía Nacional incautó 3.000 kilos de carne de res procedente de Venezuela y 300 galones de gasolina. Tenemos una presencia masiva de control en las diferentes trochas en límites entre Colombia y Venezuela. Dentro de las peticiones de Colombia, quedarían faltando que Venezuela permita la traída de los enseres a los colombianos deportados y retornados. En Cúcuta también aumentó el flujo de estudiantes a través del corredor humanitario autorizado por el gobierno venezolano. Karen Cárdenas, buenas noches. Detalles de la forma como transcurrió esta movilización. Inés María, buenas noches. Hoy se vio una mayor afluencia de niños que llegaron desde Venezuela hasta Colombia para volver a sus clases. Esto desde que el gobierno solicitó que se abriera un corredor humanitario para que más de 2.000 estudiantes volvieran a sus aulas. Los niños fueron el eje de la jornada de hoy. Las autoridades de Cúcuta calculan que un poco más de 1.000 lograron venir desde Venezuela a retomar sus clases. Habitualmente son 36, pero hay pocos que vienen. Siempre mucho lo que uno se atrasa. En las últimas horas el gobierno celebró la flexibilización de algunas medidas como la del paso de menores para acceder al derecho a la educación. Este es el momento en el que Alexander, un colombiano que trabajaba en Venezuela como asistente de cocina, pudo reencontrarse con su esposa y su bebé Salomé de apenas 7 meses, luego de estar separados por más de 2 semanas desde que se cerró la frontera. Las autoridades venezolanas no habían permitido que la pequeña fuera traída a Colombia, pues al haber nacido en el vecino país, a su madre le dijeron que era considerada hija de Venezuela. Como esta, se registró una historia similar tras el pedido del gobierno colombiano para que se permita la reunificación familiar y que 200 menores de padres colombianos que se encuentran en el vecino país puedan estar en el seno de su hogar. Información oficial señala que en las últimas 2 semanas 1.397 personas que llegaron deportadas de Venezuela han regresado a sus ciudades de origen aquí en Colombia. 367 ciudadanos van a salir en los próximos días de los albergues, esto gracias a los subsidios de arriendo ofrecidos por el gobierno. Es la información que se genera en el puente internacional Simón Bolívar. Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Pues Karen, hoy el presidente Juan Manuel Santos desde Villarrica en el Cauca respondió de manera indirecta a los últimos señalamientos que ha hecho en su contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente Santos en su discurso al inaugurar en Villarrica, Cauca, una planta ensambladora de motos con inversión de India, manifestó que en Colombia encontrarán un gobierno decente que respeta las leyes nacionales e internacionales y un gobierno que respeta las diferencias. Un gobierno que cuando llegan insultos no va a responder a esos insultos, porque hay una frase que usábamos mucho en el gobierno: a palabras insensatas, oídos sordos. No nos dejamos provocar. Durante la inauguración de esta planta ensambladora con inversión extranjera en Villarrica, Cauca, el presidente Juan Manuel Santos también dijo que él respeta la independencia y la libertad de expresión. Respetamos el derecho de cualquier periodista o cualquier ciudadano a disentir, así no nos guste lo que esté diciendo. La libertad de prensa en Colombia es sagrada. El mandatario destacó que su gobierno cree en la bondad de la inversión extranjera y respeta la independencia de los poderes. Este es un país que cree en la libertad, es un país que cree en la democracia, pero no en las democracias de papel, en la verdadera democracia, en la que respeta la independencia de los poderes. El presidente Santos resaltó que Giro, el mayor productor mundial de motos, invertirá en una planta de ensamblaje en Colombia con más de 70 millones de dólares y generará 400 empleos directos y más de 2.500 indirectos.
La canciller María Ángela Holguín, al término de un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró difícil que en el corto plazo se dé un encuentro entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro. La canciller María Ángela Holguín concluyó su ofensiva diplomática internacional en Nueva York, donde se reunió con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Le explicó la difícil situación humanitaria y los problemas de contrabando y organizaciones criminales que los dos países deben resolver. Eso quería explicárselo al secretario general, lo entendió perfectamente, la mejor voluntad, la mejor actitud. Él había tenido una reunión con el presidente Maduro en China y le había comentado que yo venía iba a oír el lado colombiano. La ministra reitera la disposición al diálogo con Venezuela, pero reconoce que la situación es compleja. Nosotros insistimos en que sí queremos y tenemos toda la buena disposición para dialogar, pero pues por ahora las circunstancias están un poco complicadas. Dijo que frente al cierre fronterizo por Paraguachón trabajarán para evitar que a los indígenas guayú no les falte alimentos. El general venezolano Carlos Alberto Martínez Stapulionis, designado como el comandante de la Zona Especial de Frontera, se ha convertido en un facilitador para que el cierre de la frontera sea menos drástico. Así lo reconoce el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez. Un general que ayuda a solucionar conflictos en lugar de crearlos. Con esta frase, el alcalde de Cúcuta resume la labor del general Carlos Alberto Martínez Stapulionis, quien desde hace 2 semanas ha permitido mitigar poco a poco la crisis en la frontera, a pesar de que paralelamente las declaraciones del presidente Maduro aumenten de tono. Ha sido tan señor el general Carlos Alberto Martínez que creo que él está permitiendo, yo creo que con la autorización de su gobierno, pero que el diálogo sea más fluido, que si la mamá va con el niño y se le quedó la cédula, déjala pasar. Dentro de su amplia experiencia militar, el general Martínez ha comandado múltiples divisiones de la Fuerza Pública venezolana. Actualmente, el alto oficial comanda la 21 Brigada de Infantería en San Cristóbal, estado Táchira. El Papa Francisco ordenó agilizar los procesos de nulidad matrimonial haciéndolos gratuitos. En Colombia, Monseñor Libardo Ramírez, presidente emérito del Tribunal Eclesiástico, explicó cómo se aplicará la medida. El proceso tradicional establecía que la anulación del matrimonio se conseguía luego de que 2 tribunales, en instancias sucesivas, emitieran un fallo aprobatorio, situación que comúnmente demoraba entre 10 y 15 años. La reforma hecha por el Papa Francisco instituye que solo se necesitará de una sentencia a favor para declarar la nulidad. El pontífice da la potestad al obispo de la diócesis de pertenencia de la pareja o donde se casaron para que se encargue de juzgar los casos de nulidad más evidentes. La reforma establece que el proceso deberá ser gratuito, a excepción de lo que denomina la justa y digna retribución de los empleados de los tribunales, por lo que establece que las diócesis se harán cargo de los gastos y pueden aceptar donativos. Tras el anuncio del Papa, el Tribunal Único Eclesiástico en Colombia aseguró que la retribución de los jueces podría quedar en cabeza de los más pudientes y abrir la posibilidad de que personas de bajos recursos se beneficien a través de un fondo. Sentido de responsabilidad de las parejas pudientes que pueden pagar para ellos e inclusive subvencionar a personas de escasos recursos. El abogado Rodolfo Valero aseguró que este anuncio del Papa garantiza que los fieles a la Iglesia Católica encuentren una solución dentro de la Iglesia y que no la busquen fuera de ella. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anunció el llamado a indagatoria de 4 oficiales en retiro de la Policía Nacional dentro de las investigaciones que se adelantan por el crimen de Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. La Fiscalía General citó a indagatoria a los coroneles en retiro Gustavo Alfonso Leal y Gentil Vidal Sarria, exintegrantes de la Policía de Cundinamarca, así como al general en retiro Argemiro Serna Arias, ex subcomandante de la misma estación, y al general en retiro Óscar Peláez Carmona, exdirector de la Dijín. Los 3 primeros oficiales serán vinculados oficialmente para que expliquen las medidas de seguridad que tenía el candidato a la presidencia para la época de los hechos. El general Peláez Carmona tendrá que explicar cómo se realizó la investigación. Si hubo algún tipo de desviación. El alto oficial indicó que entregará todas las explicaciones y que nunca llevó investigaciones relacionadas con el magnicidio. El general Peláez nunca, jamás dio una declaración o hizo ninguna imputación a ningún colombiano sobre el magnicidio del doctor Galán. El general Serna dijo sentirse tranquilo. Cumplí con los reglamentos y las normas de la época
Por su parte, la familia del dirigente político espera que se conozca la verdad. Nosotros mantenemos la fe y la esperanza en la justicia, en las instituciones de justicia, y esperamos que las decisiones se tomen. Una vez sean escuchados los oficiales en retiro, la Fiscalía decidirá si los llama a juicio o si les archiva la investigación. La Procuraduría General presentó los resultados de un estudio sobre la salud mental en Colombia y la atención al consumo de sustancias psicoactivas. El procurador Alejandro Ordóñez reveló que el consumo de drogas está comenzando a los 8 años de edad. El informe del Ministerio Público advierte que el consumo de drogas se ha incrementado especialmente en los menores de edad. Señalar casos dramáticos que demuestran cómo el primer consumo se redujo de 12 años a 8 años. También revela una de las principales causas asociadas a la adicción. Cerca del 10% de las personas, de los colombianos que sufren enfermedades mentales, lo son por causa del consumo de la droga, de la adicción a la droga. Un proceso de rehabilitación tiene una duración aproximada de 6 meses y cada sesión, que comprende 3 meses, tiene un costo de 33 millones de pesos. Colombia hace muchos años dejó de ser país productor para convertirse en un país consumidor. Dentro de las recomendaciones se pide a la Personería y Contraloría Distrital que se establezca la efectividad social, técnica y financiera de los CAMAT. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, calificó como maquiavélica y antiética la decisión de la alcaldía de Gustavo Petro de entregar por licitación un predio adquirido para la avenida longitudinal de Occidente para construir un parqueadero. Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, entregar un predio de la avenida longitudinal de Occidente para que por 2 años un privado ponga allí un parqueadero de la Secretaría de Movilidad es una pretensión política que busca frenar definitivamente la obra. Detrás de esto nosotros hemos dicho que hay una intención perversa, un propósito maquiavélico de frenar el desarrollo de una obra que seguramente la próxima administración querrá poner en marcha. Según Caicedo, quien gane la licitación tendrá derechos adquiridos sobre el predio. No es ético, lo decimos con mucha franqueza, que faltando 3 meses y pico para terminar la administración se le genere este hecho cumplido que tiene implicaciones jurídicas que no son desmontables en un corto plazo. Candidatos a la alcaldía de Bogotá también se opusieron a la propuesta del alcalde de entregar los predios de la LO para la construcción de parqueaderos. Bogotá necesita la avenida longitudinal y yo la voy a hacer, entonces le pido al alcalde que no la obstaculice. Nosotros vamos a hacer la autopista longitudinal de Occidente, no importa qué tantas trabas quiera ponerle el alcalde Petro. Sin embargo, el proceso licitatorio ya está abierto y los pliegos están en la página de la Secretaría de Movilidad, entidad que mediante un comunicado dijo que esto no afectará las obras, pues hacer los estudios de factibilidad y la licitación tardaría más de 2 años, periodo durante el cual habrá parqueaderos en la LO. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que no hay recursos disponibles para financiar la consulta taurina en Bogotá. Todo parece indicar que la consulta taurina no se podría realizar el próximo 25 de octubre, tal y como lo pidió el alcalde Gustavo Petro. Hoy el ministro de Hacienda le advirtió al registrador que hay que revisar a la baja el pedido de más de 34.000 millones de pesos para dicha consulta. Nos toma en un momento en el año en el que el presupuesto ya está prácticamente comprometido, donde no hay unos espacios adicionales que permitan obtener recursos por 37.000 millones de pesos, que fue lo que nos pidió la solicitud de la registraduría. El registrador aseguró por su parte que la entidad necesita de por lo menos 45 días para organizar dicha consulta. Una vez se reciban los recursos, pues se deben realizar nuevos contratos. Lo que está claro es que hay unos contratos que son para las elecciones, y dice para la elección de alcalde, para la elección de gobernador, para la elección de concejales, para la elección de diputados y de juntas administradoras locales. Ese es el objeto de ese contrato. Esos contratos no son un arbolito de Navidad para ir colgándole otras cosas. De todas maneras, los miembros de la Corte Constitucional dijeron que si se llegara a realizar, la consulta es inocua, pues no obliga a acatar el resultado. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados del sondeo. La imagen que tiene usted del presidente Santos es positiva 44%, negativa 52%, no sabe, no responde 4%. La imagen positiva del presidente Santos será del 41% en julio, del 45% en agosto y se sitúa en el 44% en el mes de septiembre. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo que va transcurrido de su mandato? Aprueba el 42%, desaprueba el 55%, no sabe, no responde el 3%. La aprobación de la gestión del presidente era del 39% en julio, del 46% en agosto y se sitúa en el 42%
52% en septiembre. ¿Usted aprueba la decisión del presidente Santos de abrir los diálogos de paz con la guerrilla? Sí aprueba 58%, no aprueba 41%, no sabe no responde el 1%. La aprobación en julio era del 54%, en agosto del 68% y se sitúa en el 58% en el mes de septiembre. El presidente de la compañía suramericana, Gonzalo Pérez, anunció la adquisición de la RSA Seguros en América Latina. La operación alcanzó los 1,9 billones de pesos. Con una operación de 1,9 billones de pesos, Suramericana se quedó con el 99% de la firma inglesa de seguros RSA. De esta manera, la compañía se expande en América Latina y muestra presencia en países como Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay, entre otros. Financiación es 70% capitalización de nuestros accionistas, Grupo Sura que tiene el 81,1%, la Munich Re que tiene el 18,9% de la transacción y el de la participación en la compañía y el otro 30% con recursos propios de Suramericana a través de apalancamiento financiero. La empresa llegará a más de 400 millones de usuarios, siendo la quinta empresa en la región en materia de seguros. Estamos llegando a 440 millones de habitantes, al 71% de la población de América Latina. A partir de la fecha, la firma inglesa pasará a llamarse Suramericana una vez se den las autorizaciones por parte de las autoridades regulatorias. Las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el monto del presupuesto para el próximo año, aforado en 215 billones de pesos. Las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República aprobaron el monto del presupuesto general para el 2016 en 215,9 billones de pesos. Los sectores de educación y defensa tendrán las mayores partidas presupuestales. Es la austeridad inteligente, hemos tratado ante todo de proteger los sectores sociales. El funcionario sostuvo que el presupuesto es acorde con la realidad económica del país. Es un presupuesto realista, está hecho sobre la base de un incremento de los ingresos tributarios. Cárdenas señaló que se buscará un recorte en funcionamiento para aumentar la inversión. A recortar aún más los gastos de funcionamiento para poder aumentar un poco la inversión. Aprobado el monto, la próxima semana se pondrá en discusión el articulado del proyecto. El vicepresidente de la República, Germán Vargas, firmó el acta de inicio de la ejecución de la autopista Villavicencio-Yopal. El proyecto tendrá una inversión cercana al 1.100.000 millones de pesos. La autopista Villavicencio-Yopal, que tiene una longitud de 262 kilómetros, estará lista en 4 años. Con la firma de acta de inicio de este megaproyecto, 13 vías de cuarta generación están en proceso de ejecución. Superautopista Villavicencio-Yopal. Inversión 1.2 billones de pesos. De acuerdo con el vicepresidente, con la ejecución de este megaproyecto, el tiempo de recorrido entre Villavicencio y Yopal se reducirá de 5 horas a 3 horas y media. La gente que venga de Villavicencio a Yopal va a transitar por una gran autopista, 72 puentes se van a intervenir. El vicepresidente también pidió agilizar las licencias para avanzar en la ejecución del acueducto y el aeropuerto de Yopal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.244 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió, con una valorización de 5,26% a 1.600 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 2,38% a 1.230 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.138 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.486 pesos con 99 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.21. El azúcar se transó en 11,07 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.465 pesos. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Cartagena. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Cartagena fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Encabeza el voto en blanco con el 21%. Y los dos candidatos con el mayor porcentaje: Antonio Quinto Guerra Varela, conservador, con 21%, y Manuel Vicente de Jesús Duque Vázquez, Movimiento Primero la Gente, con el 17%. No sabe, no responde, 14%. Esta es la correspondiente ficha técnica.
Película Colombia Magia Salvaje nos llevará a lo más apartado de la isla de San Andrés y nos mostrará la exuberancia del Amazonas. Después de comerciales, desde el Teatro Colón, en donde se realiza su estreno, los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el espectacular Teatro Colón en el centro de Bogotá, en donde hace pocos minutos culminó el estreno de la película Colombia Magia Salvaje, una superproducción que cambiará para siempre la percepción que cada colombiano tiene sobre su propio país, pues muestra la gran biodiversidad de esta tierra. Esta noche el Teatro Colón se vistió de gala porque el estreno de Colombia Magia Salvaje es una celebración a la vida, a la necesidad de que cada colombiano se reencuentre con su territorio, lo conozca, lo admire y que todos entendamos el mensaje urgente de conservación que de él emerge. Esta es Colombia Magia Salvaje, la magia que evoca el jaguar, el cóndor, la anaconda, los indómitos paisajes de la inigualable anatomía terrestre de Colombia. And we went to Utria on the Pacific coast, and the first morning of the first day, a mother swam into the bay and started teaching her calf how to tail slap, which is a technique for stunning fish and for getting microbes off the tail. This was in the first few hours of what I thought would be maybe 5, 6, 7, maybe 10 days filming. And I was so happy. I said, thank you to the gods of nature. It doesn't happen very often, but that... La música estuvo a cargo del director David Campbell, el genio detrás de las bandas sonoras de películas como Guerra Mundial Z, Annie y El Hombre Araña. So that was fun too, understanding how do you work with the sounds of nature as part of your score. You know, the bird calls and the way the monkey sounds, or the water, the sound of the water. That has to become part of the score and you can't get in the way of it. Juanes, Carlos Vives, Fonseca, Chucky Town, Walter Silva, Aterciopelados y otros artistas colombianos también tuvieron la tarea de poner música a estas majestuosas imágenes. La conciencia que va a crear esto sobre lo que tenemos, la riqueza natural que tenemos en este país, los lugares que tenemos va a ser muy importante y nos va a quedar un documento para toda la vida. La música puede tender puentes y esto se podría evidenciar mañana en Bogotá cuando se inaugure el Encuentro Internacional de Maestros del Arpa, un mágico instrumento que une a colombianos y venezolanos. El folclor llanero sonará en la capital del país con el segundo Encuentro Internacional Maestros del Arpa. Se va a tener conciertos en el Teatro ESI. Se va a tener conversatorios en la Universidad Javeriana, talleres de arpa celta también allí, de arpa clásica, de arpa paraguaya y de arpa llanera. Aquí grandes maestros demostrarán su pasión por este instrumento. Cada vez que uno agarra un instrumento se lleva la imaginación a la sabana, a las garzas volando, y eso se lleva por la sangre. Este encuentro demostrará que el amor por el arpa no tiene edades. Lo que busca es que los niños estén cerca de los grandes maestros del arpa, porque tenemos la responsabilidad de dejar un legado a estos niños que van a ser los grandes músicos del mañana. Las crisis migratorias que se viven en el mundo, incluidas la de Colombia y Venezuela, han servido de inspiración para el cantante Juanes, quien en compañía del español Pablo López se ha unido para crear un videoclip en el que demuestran su malestar por este lamentable problema. El mensaje de Juanes en pro de quienes se han visto afectados por la situación de desplazamiento en la frontera colombo-venezolana y las miles de personas que buscan refugio en Europa es claro y contundente. A través de las redes sociales promueve campañas con las que busca igualdad y respeto. Ahora se une al cantante español Pablo López en el tema Tu Enemigo, en el que se aborda el tema de la inmigración forzada como algo grave e inhumano. Que viene a tu país a profanar. Hoy me despido desde el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, en donde se realizó el lanzamiento de la película Colombia Magia Salvaje, cinta que a partir de hoy estará en todas las salas de cine nacionales para que los colombianos se enamoren más de su país. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un formidable ejemplo de solidaridad con Cúcuta. 2. El caso de Ronald Reagan se repite en Guatemala.
3. Juanes resultó más vivo que los aviones. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La crisis que enfrenta la zona de frontera con Venezuela ha movido la solidaridad y el ingenio de diferentes sectores para buscar fórmulas de apoyo a deportados. Uno de esos programas será lanzado oficialmente este jueves por parte de la Federación de Departamentos y la Federación Nacional de Cafeteros. Se trata de una iniciativa para brindar empleo a cerca de 200 personas en diferentes haciendas cafeteras ubicados en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. La mano de obra para la recolección de la gran cosecha cafetera que se inicia el próximo mes es escasa por estos días, razón por la cual los gobernadores del llamado Eje Cafetero decidieron abrir las puertas para que desde Cúcuta y la frontera lleguen refuerzos que permitan recolectar toda la producción del grano. Ojalá otros sectores nacionales imiten el gran ejemplo de nuestros cafeteros. Primero que nada, arriba las manos. Y no es un asalto. Así comienza el show de Jimmy Morales. Es un comediante guatemalteco sin ningún pasado político y que causa sorpresa mundial, pues ganó la primera vuelta presidencial con cerca del 24% de los votos. Eso sí, lejos del 50% necesario para ser elegido. En su infancia vendía zapatos, plátanos y tarjetas navideñas y logró graduarse de licenciado en Administración de Empresas. Sus últimos 15 años los ha dedicado a producir junto con su hermano sus propios shows de humor, series y hasta películas de comedia. Una de ellas, Un presidente de asombrero, en la que personifica a un vaquero ingenuo que se convierte en presidente, lo catapultó a la fama. Es una curiosa repetición del fenómeno Ronald Reagan, actor de tercera categoría, símbolo del cowboy americano. ¿Recuerdan su histórica frase frente al muro de Berlín? Mr. Gorbachev, tear down this wall. Derribe este muro. Ahora, Jimmy Morales en Guatemala repite: derribemos la corrupción y el robo. 3. Nuestro gran cantante y compositor Juan Esteban Aristizábal, conocido mundialmente como Juanes, acaba de recibir una especie de blindaje que protege su marca, su identidad y su prestigio. Resulta que una firma denominada Asociación de Marroquineros y Fabricantes de Calzado Creaciones Juanes AMC, radicada en Medellín, solicitó ante la superindustria el registro de la marca Creaciones Juanes AMC para identificar su producción de zapatos colegiales, zapatillas, mocasines, sandalias, botas y botines. La superindustria negó la petición y le advirtió a la compañía paisa que la marca Juanes ya fue registrada por el propio cantante colombiano para fabricar y comercializar vestidos, calzado y toda la línea de sombrerería. Juanes, pues, no solo es un gran compositor y cantante, sino hombre prevenido. Como cantaría nuestro querido Juanes: mala gente, vas a pagarla caro, mala gente. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Don Amaris Ramírez, alcalde de Cúcuta, ¿está usted de acuerdo con que, en medio de condiciones de respeto, se reúnan prontamente los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos? Sí, 44%. No, 56%. Hasta aquí esta emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.